Buenas noches, mis queridos hermanos que a esta hora están pegaditos ahí en sintonía con Rey de Reyes Radio. Bendiciones a todos mis hermanos, que la paz del Señor esté sobre sus vidas y sobre nuestras vidas. Muchas gracias nuevamente, familia Rey de Reyes. Estamos por aquí de nuevo porque por ahí dicen que el buen caballero repite. Y gracias a los pastores Isaías y la pastora Margarita Vázquez que nos tendieron nuevamente la invitación, por lo cual tenemos mucho que agradecer. Tenemos bien claro que predicar la palabra es un privilegio que no es de todos, y por ende los que fuimos elegidos para llevar las buenas nuevas debemos hacerlo predicando, viviendo y practicando lo que la palabra dice. En esta noche no vine solo, el Espíritu Santo está conmigo, pero también está conmigo mi amada esposa, María Digneri Zuluaga. Amor, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches para todos los radioescuchas y qué bueno estar aquí con ustedes. En verdad es un honor y pues vamos. Gracias, amor. Las personas que nos están escuchando, en esta oportunidad quisimos traerles un tema muy de familia, un tema que involucra a la pareja como cabeza de la familia, y siempre recordando que la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces estamos pasando, y no lo digo solamente en Colombia, yo creo que lo estamos pasando a nivel mundial, a nivel internacional. Estamos pasando por una generación que se está levantando hoy día, donde hay mucha hostilidad, donde hay mucha agresividad. A diario se ven discusiones en las carreteras, en los sitios públicos, en los lugares de concurrencia. La gente no se siente tranquila, la gente no se siente segura. Pero dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo y con Cristo, siempre las cosas, por muy malas que sean, para el Hijo de Dios aprovechan para bien. Entonces el tema que traemos hoy es un tema de decisión. Así como el amor es una decisión, así también el perdón es una decisión. Entonces, aquellas personas que a esta hora nos escuchan, yo sé que hay algunos que están tomando nota, que tienen su Biblia y que muy juiciosamente toman apuntes. Por lo menos yo hablo desde mi propia experiencia, porque cada vez que yo sintonizo Rey de Reyes Radio o cualquiera emisora o canal de internet que me va a proveer de enseñanza, yo siempre lo hago con mi Biblia, con mi libreta y con mi lapicero. Y siempre estoy tomando nota. Por eso creo que a esta hora hay gente que está tomando nota de lo que aquí se va a decir. Damos gracias al Señor porque mi esposa María Digneri y yo somos los pastores encargados del ministerio de parejas en la iglesia cristiana familiar Esperanza de Vida del barrio La Libertad, que fue fundada por los pastores Javier Gómez Galeano y Beatriz Arredondo Castro. En este momento son nuestros pastores y con humildad y gracia estamos allí para colaborar con la obra. Entonces hoy quisimos traer, después de revisar varios temas, mi esposa y yo decidimos que el perdón sería un buen tema para tratar en esta noche. ¿A ti te parece bien o tú crees que elegimos bien dentro de los temas que estábamos analizando? Claro, es la mejor ocasión porque en realidad en muchos casos hay unas pequeñas situaciones que se presentan y en vez de arreglarlas enseguida, nos quedamos heridos por alguna palabra que se dijo y no se aclaró. Entonces, siento que sí es excelente para este momento. Ok, mi amor.
Bueno, entonces sin más preámbulo, para aquellas personas que están tomando apuntes, prepárense porque hay mucho por qué anotar en el tema del perdón. En esta noche vamos a tratar el perdón visto de dos formas diferentes. Y la primera forma es el perdón según nosotros, los seres humanos. Pero usted se preguntará, pero bueno, pastor, ¿y por qué dos formas? No se me adelante, no se asuste. Vamos a ver cómo es el perdón según nosotros, los seres humanos. Y según los seres humanos, el perdón siempre está reflejado o está representado y se ve involucrado siempre a través de juicio y amargura. Juicio y amargura. Esas son las dos frases que representan al perdón según los seres humanos. Y ahora que vayamos desarrollando el tema, usted se va a comprender por qué hablamos de juicio y amargura. Antes de entrar al tema, yo quiero que, mi amor, por favor, tú me ayudas con la lectura y vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Me colaboras aquí, porfa? Bueno, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Claro que sí. La palabra está diciendo que lo primero que debemos buscar nosotros es el reino de Dios y su justicia. Pero si usted recuerda, hace unos segundos yo le dije que el perdón de los seres humanos está siempre representado en juicio y en amargura. Pero la palabra me está diciendo es justicia, pero no justicia humana. Es justicia según nuestro Padre, según nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora dice aquí el primer punto: ¿cómo juzgamos? ¿Cómo cree usted, oyente, usted, hermano, hermana, que a esta hora está allí pegado a su celular y a su computadora escuchando? ¿Cómo cree usted que nosotros, los seres humanos, juzgamos a las personas? Vamos a ver tres literales o tres puntos de cómo nosotros juzgamos a las personas. Y el primero dice que nosotros juzgamos a los demás por sus acciones, pero a nosotros mismos nos juzgamos por nuestras intenciones. Y hago una aclaración en este punto. Nosotros somos fáciles para juzgar a las personas o para juzgar a otras personas, pero siempre lo hacemos por las acciones de ellos. Pero cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, lo hacemos con base a nuestras intenciones. Pues hermano mío, yo en esta noche te quiero aclarar que las intenciones no concluyen nada, porque la palabra lo dice, intenciones. Eso es diferente a acciones. Entonces nosotros no podemos estar juzgando a la gente por las acciones de ellos, pero por las intenciones nuestras. No, igual, los seres humanos tienen acciones, pero nosotros también tenemos acciones. Entonces no podemos medir a las personas con una medida diferente a cómo nos medimos nosotros. El segundo punto dice: queremos justicia para otros, pero misericordia para nosotros. Entonces es muy normal que nosotros, los seres humanos, estemos pidiendo misericordia para nosotros, pero justicia para el otro. Y eso se ve a diario, cuando prendemos la televisión, cuando entramos a internet, cuando vemos las noticias, cuando vemos lo que pasa alrededor de nuestra familia, cuando vemos lo que pasa en nuestro campo laboral, cuando vemos lo que está pasando en nuestro campo ministerial. Es muy fácil que nosotros como seres humanos tengamos justicia o que seamos juzgados, pero con misericordia.
pero para las demás personas sí queremos que caiga la justicia sobre ellos. Entonces una vez un señor decía que cuando llevan al tribunal a una persona que se ha declarado culpable y se le ha dictado sentencia, muchas personas dicen está bueno porque era lo que se merecía. Pero una cosa es decirlo desde la óptica como televidente y otra cosa es decirlo desde la óptica como padre. Porque si es tu hijo el que cometió el delito, muy probablemente no lo vas a ver con la misma óptica que lo está viendo un televidente. Entonces, por eso es que nosotros queremos justicia para otros, pero misericordia para nosotros. Y el tercer punto dice, a menudo ese pequeño pecado nuestro se parece tan grave como el enorme pecado de otros. Sin embargo, para el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, pecado es pecado. Para nuestro Padre Celestial no hay diferencia entre un pecado y otro porque todos son pecados. ¿O tú crees que haya diferencia? Yo creo que para nuestro Padre, cuando se refiere a pecado, siempre va a ser pecado. Para Él no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Nada, para nada. Y en general siempre somos muy olímpicos diciendo, no, es una mentirita blanca. Y esas mentiritas blancas para el Señor. O una mentira piadosa. Sí, y en realidad eso no está bien. Porque mentir es mentir. Pecado es pecado. Y pecado es pecado. Amén. Sea de la forma o el color que se le dé. Entonces dice la palabra en el primer libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Para aquellos que están tomando nota, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La palabra está diciendo que el que dice que no es mentiroso, pero no guarda los mandamientos. O sea, siempre, yo personalmente siempre digo, no lo dice la Biblia, lo digo yo, todos los seres humanos, todos, sin excepción, aun aquellos que predicamos la palabra, todos vamos a tener tentación. Porque si algo nosotros no debemos olvidar, es que nosotros, los seres humanos, somos un espíritu que tiene un alma, pero que habita en un cuerpo. Y yo quisiera que eso quedara bien claro esta noche. Somos un espíritu que tiene un alma, pero que habita en un cuerpo. Entonces, somos primeramente espíritus. Si no fuéramos espíritus, no podríamos tener comunicación con el Padre y su espíritu. Pero para que ese espíritu pueda manifestarse, pueda caminar, desplazarse aquí en la tierra, necesita de un cuerpo. Ese espíritu habita en un cuerpo. Mientras nosotros estemos en ese cuerpo carnal, siempre van a existir las tentaciones. Y ahí es donde viene mi teoría, ahí es donde viene mi posición. Todos los seres humanos tenemos tentación. Y el que diga que no las tiene está haciendo la palabra mentirosa. Todos los seres humanos tenemos tentación. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es experimentarla. De tenerla a experimentarla es lo que hizo la diferencia en la vida de José. Porque los que leyeron la historia de José en el libro de Génesis, nos acordamos que José estuvo en manos de la esposa de Potifar. Pero dice la palabra que la esposa de Potifar quedó con las túnicas, quedó con las vestiduras de José, pero José corrió. Ahora, para que una mujer le quite la túnica a un hombre, yo creo que eso no es muy fácil. Pero si hubo tentación, es probable que sí la hubo, pero él estuvo a tiempo. Entonces, mis amados hermanos, cuando la tentación llega, el Espíritu Santo de Dios nos muestra la salida. Es de nosotros decidir si caemos en el pecado
o escuchamos cuando el Espíritu nos habla. Aquí dice, mi amor, en el capítulo que sigue, ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es la ley, pero no vamos a confundir la ley del Antiguo Testamento a la ley del Nuevo Pacto, que es el pacto que nos rige a nosotros. No, aquí la palabra está hablando de pecado. No nos enfoquemos en la ley, enfoquémonos en el pecado. Pecado es infringir la ley, y no se trata de la ley de impuestos, ni la ley de propiedad horizontal. Está hablando de la ley de nuestro Dios, su palabra, que está escrita y nosotros le conocemos. Pero el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, o Juan 13, 34, dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces este versículo me recuerda el día que nuestro hijo se acercó a nosotros porque estaba haciendo una tarea, y en la tarea decía que escribieran los 10 mandamientos. Entonces él se acercó a mí y me dijo: papi, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y yo le dije: abra la Biblia y léase el capítulo 20 del libro de Éxodo. No, pero eso es, yo ¿para qué me voy a leer? Yo: no, usted quiere saber. Si usted quiere saber, vaya y lea. Pero entonces, aprovechando la ocasión, yo le explicaba acerca de los 600 y pico de mandamientos que tenía la ley y de los 10 mandamientos que recibió Moisés cuando subió al monte y tuvo ese encuentro con el Señor. Entonces yo le explicaba al hijo mío cómo pasamos de 600 y algo a 10, de 10 a 3, de 3 a 2, y por último el Señor entrega Juan capítulo 13, versículo 34. Dice que un mandamiento nuevo os he dado a vosotros. Entonces yo le decía a mi hijo: escoge qué sería mejor, los 600 mandamientos de la ley, los 12 que recibió Moisés, los 10 de Moisés, o el 1 que dejó Jesucristo. Mi hijo me decía: no, es mejor el 1, porque es uno solo. Pero cuando entendió lo que implicaba el 1, él se reía y decía: no, yo creo que mejor eran los anteriores. Porque es que en un solo mandamiento el Señor nos está diciendo que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que si tú amas al otro, tú no le vas a hacer daño al otro. Si tú amas al prójimo, tú no le vas a mentir, tú no lo vas a estafar, tú no lo vas a golpear, porque ese es el mandamiento que Jesús nos dejó. Cuando nosotros tenemos claro que ese otro es la persona que está al frente de nosotros, y yo parto de un principio y que aprendimos desde niño: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y yo creo que eso es suficiente. Cuando usted tiene claro que usted no ofende a nadie porque no le gustaría que lo ofendieran, ya usted está practicando ese mandamiento. El segundo punto dice: consecuencias del juicio. Recuerda que el primer punto decía cómo juzgamos. Estamos hablando a la manera de los seres humanos. Aquí en el segundo punto dice consecuencias del juicio. Y dice: seremos juzgados con el mismo juicio que nosotros usemos para juzgar a otros. Ese juicio que hay internamente en nuestro corazón, por múltiples factores, por dolor, por resentimiento, por envidia, como usted le quiera llamar, pero siempre están esas emociones en el ser humano. Recuerden que nosotros, mientras estemos en esta carne, vamos a sentir esas emociones. Entonces, dice que seremos juzgados con el mismo juicio que nosotros usemos para juzgar a otro. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, 1 dice:
No juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, lo mejor que podemos hacer nosotros es no juzgar a nadie. Cuando nosotros no juzgamos a nadie, lo más seguro es que nosotros no vamos a ser juzgados. Y el siguiente dice, a menudo terminamos haciendo las mismas cosas que juzgamos en otros. O sea, es muy común que nosotros estemos criticando a los otros seres humanos cuando eso que nosotros criticamos lo estamos practicando. Y usted que me está oyendo a esta hora, yo estoy seguro que usted con su cabeza me está diciendo que sí, porque ese es el comportamiento de nosotros los seres humanos. Con facilidad juzgamos a otros, pero no nos damos cuenta que eso que estamos juzgando en otras personas, nosotros lo estamos practicando. El punto 3 dice, si persistimos en la falta de perdón y en el juicio, daremos lugar a la amargura. Y eso es muy sencillo. Cuando en nosotros hay falta de perdón y hay juicio desmesurado, lo que hay en nosotros en realidad es una raíz de amargura. Y yo creo que para nadie es un secreto las consecuencias que trae una raíz de amargura. Nos dañamos la vida, no somos felices, pasamos tiempos difíciles, nos amargamos el rato y a veces hay personas que ni siquiera quieren estar al lado de una persona amargada. Pero dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces la palabra me está diciendo que una raíz de amargura puede obstaculizar que yo alcance la gracia de Dios. Pero para el mundo y para la iglesia de Jesucristo, esto ya se convirtió en un tema de algo normal. Hoy día es muy común ver raíces de amargura, y qué triste decirlo, pero en nuestros hermanos de la fe y con mucha frecuencia. Pero miren lo que dice la palabra en el libro de Hebreos que mi esposa acaba de leer. Dice que la raíz de amargura no nos permite alcanzar la gracia de Dios. A lo mejor usted conoce esta palabra, a lo mejor posiblemente no la conocía, pero ya sabe que en el libro de Hebreos el Señor nos dejó unas instrucciones acerca de lo que es la raíz de amargura. Dice que la amargura deja de ser un asunto privado entre el ofensor y el ofendido y acaba afectando a muchos. Y hago un paréntesis en este punto. Para todos nosotros es común y es normal. Nosotros sabemos dónde hay una persona amargada, porque por lo general los seres humanos que son amargados terminan afectando a todas las personas que están a su alrededor. Sí, eso es lo triste. Se nota la contaminación en la familia donde haya una persona amargada, porque empiezan sus miembros a tener el mismo comportamiento, una amargura, tristeza, dolor. Y eso es triste porque la gente lo nota a su alrededor. Todo el mundo se da cuenta de que aún son sombríos. Y si tú pasas por una casa donde hay una persona así, tú sientes que toda esa familia es así y la casa se ve sombría, se ve triste, se ve oscura. ¿Y quién quiere vivir así? Si el Señor solamente anhela en cada uno de nosotros que seamos libres. Y qué mejor forma de hacerlo que en el momento en que se presente poder sacarlo y evitar contaminar a otros. Amor, hay un ejemplo muy claro, y es que hay personas, y gloria a Dios por esas personas, que
llegan a una reunión y las personas que están en la reunión, cuando esa persona dice que se va, las personas no quieren que se vaya y lo detienen y lo entretienen porque sienten que esa persona es como el que trajo la alegría, el que trajo la chispa, el que contagia. Sí, eso bueno, es probable que esa persona no lo sepa, pero en esa persona lo que hay es la gracia de Dios en él. Eso es un tema que estuvimos tratando hace unos días, precisamente aquí en Rey de Reyes Radio. Ese es administradores de la gracia. La gracia de Dios está sobre nosotros y como dice la palabra, es gracia. Entonces hay personas que son portadores de la gracia de Dios y cuando ellos llegan a un sitio, el lugar se transforma. Sí. Todo cambia como para bien, como que todo se convierte como en un estado de alegría, para que me entiendan. Sí, sí, sí. Es maravilloso porque se siente esa alegría, ese regocijo y el hecho, y lo más lindo es que todo el mundo quiere compartir contigo y quiere contagiarse de esa alegría, de ese gozo que tú llevas cuando eres una persona de gracia. Bueno, eso que pasa con esas personas que transforman el ambiente, que nos hacen el rato agradable, es lo que este libro está diciendo, pero en sentido contrario. El escritor aquí está hablando de la amargura que unas personas irradian y terminan afectando al resto. Por eso el amargado es muy fácil reconocerlo. El siguiente punto dice, justificamos todo pecado por la amargura. Nuestros propios corazones se han endurecido y enfriado. Entonces aquí vemos el caso, y eso ocurre mucho en los seres humanos, pero más explícitamente en los caballeros, en los hombres. Hay hombres que están en pecado y encubren su pecado es con amargura. Siempre están a la defensiva, no quieren que la mujer les hable, pero es porque ellos saben que están en pecado, pero su pecado lo disfrazan con amargura. Entonces la esposa, los hijos, sus miembros de la familia optan por no hablarle, por no preguntarle, porque es que él es muy amargado. No estoy diciendo que siempre estén en pecado, solamente estoy dando un ejemplo de hay personas o están haciendo algo o están trabajando en algo que saben que a la familia no le va a agradar porque no es lo correcto, pero la mejor forma de ahuyentar a los seres cercanos es con amargura, con groserías, tirando las cosas, ofendiendo, pero ese es un mecanismo que usan para mantener alejada a la gente. Sí, eso es triste y esa es la forma, o digamos que es una estratagema del enemigo, que hace que esa persona muestre esa faceta precisamente para poder encubrirse. Y cuánto daño le está haciendo a la familia cuando podía ser tan diferente, tener una relación de amor, de paz, de gozo, pero eso es lo triste, así son las raíces de amargura. Precisamente tú me acabas de tocar el punto que sigue, donde dice que el amor se debilita y hasta puede apagarse en un ambiente donde reina la amargura. Y eso es obvio, yo creo que eso es natural. Donde hay amargura no puede haber amor. Y si una persona mantiene raíces de amargura, muy difícilmente va a poder demostrar el amor que hay. Yo soy de los que digo que, basado en la palabra y basado en la experiencia, el amor no muere. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Corintios que el amor nunca deja de ser. Entonces, para mí, el amor nunca muere, pero sí que se apague. Yo sí creo que sí se apague. Algunos dicen que el amor se esconde, porque cuando dos personas se casan y reciben esa bendición, lo primero que se dice es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces usted que me está escuchando hasta ahora dirá: pero yo conozco gente que se ha casado y se ha divorciado. Sí, y eso es muy respetable. Pero viene mi pregunta: ¿si será que esas personas que se casaron y se divorciaron era la voluntad de Dios? Porque yo no creo que el Dios que nosotros conocemos, ese Padre bondadoso, pero ese Padre guerrero,
Jehová de los ejércitos. Yo no creo que el Dios que nos casó a nosotros se equivocó y por eso la persona se separa. No, yo más bien creo que lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Si un matrimonio se separa, yo pienso que no fue unido por Dios. Yo pienso que más bien fue unión de hombre, porque la palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Si Dios lo unió, el hombre no podrá separarlo. Estuvimos viendo, según los seres humanos, cómo es el perdón que nosotros estamos acostumbrados. Ahorita está muy de moda una frase en todas partes, no voy a decir que en el mundo, porque en la iglesia de Jesucristo ya se está viendo con mucha frecuencia. Y es que hay una persona que está ofendida y una hermano se le acerca y le dice: si te ofendí, discúlpame. Pero nosotros vemos por sus gestos físicos que no lo está diciendo de corazón. Eso es más bien una frase de cajón y se muestra como antes, por el contrario, se muestra más antipática que la propia persona ofendida. Entonces ahora todo es: si te ofendí, discúlpame. No. Los que conocemos la palabra, así no es que dice. Lo correcto es llegar a la persona ofendida y, si es posible, tomarla de las manos, mirarla a los ojos y decirle: discúlpame o perdóname, como usted quiera decirlo, pero que demostremos que en nuestro corazón hay un arrepentimiento por un gesto, por un daño, por algo. Porque a veces nosotros los seres humanos, inclusive nosotros como esposos, el caballero puede lanzar una palabra que está ofendiendo a su esposa, pero él, en su interior, él cree que no está ofendiendo, pero sí está ofendiendo. Y la esposa silenciosamente está cargando esa raíz de amargura, como algo que te pasó a ti una vez. Bueno, pues sí, en un momento me dijo algo y yo sentí que me había ofendido y estaba muy tranquilo. Y yo decía: ajá, ¿y él por qué ve que en realidad esto no me está afectando? Entonces yo tomé la decisión de hablarle y decirle: esto no me agradó, ¿por qué tú me dijiste estas cosas si no estaba bien? Y bueno, gracias a Dios todo se solucionó. Ahora, hay que aclararle a los oyentes que en una cultura igual es muy fácil que la gente comprenda las cosas, pero en una cultura diferente, como es el caso nuestro, porque mi esposa es de aquí, de Antioquia, y yo soy de la costa caribe colombiana, manejamos culturas diferentes, expresiones diferentes, conceptos diferentes. Entonces es muy normal cuando una pareja de culturas diferentes contrae matrimonio que el hombre lance una expresión que en su cultura eso no tiene significado que afecte a nadie, pero que en la cultura de la esposa sí, o a veces pasa lo contrario. Entonces, donde son matrimonios de diferentes culturas, la cosa se empeora. Entonces, ahí es donde nosotros debemos obrar con mucho cuidado y con más tacto. Hay que recordar que a la mujer no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Ahora, la palabra nos dice que la mujer había que comprenderla. Eso no está escrito. En la palabra no aparece por ningún lado. Lo que sí dice en la palabra es que la mujer, el Señor la hizo para que nosotros la amáramos. Entonces, ahora vamos a ver el perdón según nuestro Padre Celestial. Y el primer punto dice: casi nadie tiene problema alguno con el concepto del perdón. O sea, cuando nosotros hablamos a las personas que si conocemos, usted conoce el perdón, usted sabe de qué se trata el perdón, lo más seguro es que la gente va a decir que sí. Pero es muy diferente cuando conocen a cuando lo practican. Ahí hay una distancia enorme. Dice aquí, lo difícil es ponerlo en práctica. Y ahí es donde viene la parte más importante. Conocer de perdón, nosotros conocemos mucho de perdón. La Biblia nos habla de perdón, la Constitución nos habla de perdón,
los decretos que a diario salen de reconciliación, y ahora que está muy de moda la reconciliación, siempre van a estar hablando de perdón, en los noticieros siempre escuchamos hablar de perdón, pero una cosa es escuchar y otra cosa es practicarlo. Aquí dice, decidimos no perdonar, pero lo justificamos en nuestros corazones. Por ejemplo, se da mucho que tú le preguntes a alguna hermana de la iglesia que te ha traído algún inconveniente, te ha contado algo, y tú le dices, pero si tú sientes que eso te está afectando, ¿tú por qué no lo perdonas? Es muy normal que te digan, es que eso hace tantos años que yo para qué perdono. No. Siempre nosotros los seres humanos estamos buscando una disculpa para no llegar al perdón. Justificamos siempre por algo, por alguien, por una cosa. Excusas lo que hay. O no te acuerdas de tantos casos que nosotros hemos conocido, que cuando tú le has dicho que tienes que perdonar, y te sacan una lista de excusas para no perdonar, no para perdonar, para no perdonar. Sí, eso es así, y cuando en realidad toman el liderazgo y hablan sobre la situación que se presentó, nos han comentado que se les ha quitado un peso de encima y la relación vuelve a esa parte linda, bonita, que quizás en un momento habían desquebrajado, digámoslo en esa forma. O sea, que habían sentido que ya no estaban fluyendo lo mismo como pareja. Y cuando ya han arreglado esa situación, ya las cosas empiezan a ser diferentes y a tratarse mucho mejor. Y hay casos donde, por ejemplo, la excusa para no perdonar pero es que ella no quiere ser perdonada. Y eso se da mucho en los hombres. Dicen, no, es que ella no quiere ser perdonada. Y se ve mucho en las mujeres que cuando se les pregunta, ellas dicen, él me hizo más daño del que yo podía soportar. Entonces siempre vamos a estar encontrando excusas para no llegar al perdón. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. El tercer punto aquí dice, definición de perdonar. ¿Qué conocemos nosotros como perdonar? Dice A, acción y resultado de olvidar la falta que una persona ha cometido contra uno o contra otros, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con uno. Esa es la primera. La segunda dice, perdonar es también renunciar a todo reclamo. Renunciar a todo reclamo. Yo recuerdo cuando una vez en Cartagena a nosotros nos levantaron una calumnia y yo preparé todos mis argumentos para defenderme. Y yo recuerdo que mi hermana me dijo, usted no se va a defender, porque si usted se defiende, usted está negando la fe. Y yo no entendí por qué ella me decía eso. Ella me decía, si usted se defiende, usted lo que está diciendo es que Jesucristo no es su abogado. Y la palabra dice que abogados tenemos para con el Padre. Entonces, cuando nosotros renunciamos a la defensa, de hecho, estamos perdonando. Estamos dando por sentado que Jesús se encargará de eso. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. Mateo 6, del 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea que la palabra me está diciendo que nosotros debemos perdonar para que el Padre me pueda perdonar a mí. Es lo que yo entiendo. Así es. Y dice el 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea que si yo quiero alcanzar el perdón de Dios, yo tengo que perdonar a los demás. Así es. Es así de sencillo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. En el punto 4 dice, Jesús otorga el perdón
voluntariamente. Salmos 103, versículos del 2 al 4. Dice: bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. La palabra es muy clara y es muy explícita. Dice, también nosotros tenemos que otorgarlo de la misma manera. Nosotros debemos otorgar el perdón. Ahora, cuando nosotros estamos perdonando a una persona o a alguien o a un grupo o a lo que sea, cuando nosotros decidimos perdonar, el beneficio no lo estamos haciendo para aquella persona, el beneficio lo estamos haciendo es para nosotros. Ahora, cuando en nosotros hay una raíz de amargura por falta de perdón, es como si yo tomara un veneno esperando que se muera la otra persona. No, pues si yo me tomo el veneno, que se va a morir soy yo. Pero los seres humanos somos apegados a la raíz de amargura. No, es que yo no lo puedo perdonar porque me hizo esto. Es que a mí nunca... Esa es otra clase de perdón. Que nosotros le preguntamos a las parejas, pero tú de corazón lo perdonas a él. Sí, pastor, yo lo perdono, pero no se me olvida. Cuando usted dice pero, está dando un perdón condicionado. Y perdón condicionado no existe. Existe es el perdón. Cuando hay un pero de por medio, es que yo sí lo perdono, pero no se me olvida cuando él... No, eso no es perdón. El perdón olvidó lo que pasó. ¿Sí te acuerdas los casos que nos han pasado? Sí, y en realidad, si tú analizas una persona que no ha perdonado y que tiene raíz de amargura, en general están enfermos de gastritis, porque cada vez que está recordando o que se encuentra con la persona con la cual tuvo la diferencia, siente ese dolor y esa rabia ahí, que claro, está segregando ese veneno y se está intoxicando, y eso es lo triste, que no se da cuenta que realmente estás haciéndose daño, y que si él perdona, el Señor lo va a sanar y va a sentir tanta liviandad porque se ha quitado ese peso de encima. La mejor forma de nosotros alcanzar el perdón es cuando nosotros empezamos perdonándonos nosotros mismos. Porque casos se dan y lo vemos a diario. Hay personas, por ejemplo, hace poquito estuvimos viendo la televisión y estaba este señor que es famoso en Nueva York por las tortas tan bonitas que hace, y él lloró en una entrega que tuvo que hacer porque cuando fue a entregar el pudín o la torta, el castillo que había hecho se le había caído, se le había roto, y él lloró de la rabia, porque él decía que en los no sé cuántos años que lleva haciendo tortas y pudines en Nueva York, nunca se le había quebrado una torta. Pero después dice que decidieron sacar ese programa al aire para mostrar que él no era perfecto, porque es de humanos nosotros equivocarnos. El que dice que no se equivoca es un mentiroso. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es aprender a perdonarnos nosotros mismos. ¿Y cuándo nos perdonamos nosotros? Cuando nosotros somos conscientes que hemos fallado. Porque el único que no comete errores ya no está con nosotros, está su Santo Espíritu, se llama Jesucristo. Es el único que no comete errores. Pero nosotros como seres humanos sí cometemos, y a diario. Por eso nosotros debemos aprender a perdonarnos. Ahora, si una persona dice, no puedo perdonar, en realidad lo que está diciendo es, no voy a perdonar. Ese no puedo lo está usando como excusa para no perdonar. Porque de poder todos podemos. En las fuerzas de Jesús sí podemos. Poder perdonar sí podemos. Ahora, que no querramos es otra cosa. Porque Él siempre está con nosotros. Sí, en realidad hay que tomar la decisión, pero eso está en cada uno de nosotros.
Las consecuencias de la falta de perdón. Consecuencias de la falta de perdón. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Para aquellos que están tomando nota, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, en la consecuencia de la falta de perdón. Dice así, los deudores. 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amor, entonces la palabra dice que cuando nosotros decidimos no perdonar, el Señor nos está llamando siervos malvados. O sea que cada vez que yo decido no perdonar, me estoy convirtiendo en un siervo malvado. Así es, así es. Y nosotros tenemos un dicho muy popular que decimos: el único que perdona es Dios. Pero según esta escritura, el Señor nos está mandando a que otorguemos ese perdón, si realmente nosotros también queremos tener el beneficio del perdón. Ahora dice la palabra que el siervo malvado es entregado a los verdugos. Así es. Y usted que me está escuchando dirá: pero bueno, pastor, ¿y cuáles son esos verdugos? Déjame decirte que el pensamiento, el tormento, el trasnocho, el insomnio, yo creo que esos son suficientes verdugos. Yo no creo que nosotros necesitamos que venga un tipo con un látigo como verdugo. ¿Qué más verdugo que ese que no nos deja dormir en la noche? ¿Y todo por qué? Por falta de perdón. Y nos convertimos en unos siervos malvados. Pareciera mentira, pero es que la palabra lo está diciendo. Dice que el Señor le llamó siervo malvado. ¿Por qué? Porque él sí recibió perdón, pero no quiso perdonar. Ahora, la falta de perdón trae desorden y dolor a nuestras vidas. Es el ejemplo que tú habías dicho ahorita. Es común, las personas con falta de perdón padecen de enfermedades, padecen de dolencias, de gastritis, de muchas enfermedades, porque eso está comprobado. Cuando en una persona hay falta de perdón, su organismo está segregando jugos gástricos. De hecho, la inmunidad se debilita en las personas con raíces de amargura, con falta de perdón. Entonces, si nosotros no queremos tener o no queremos pasar por dolores en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer nosotros es perdonar. Es un estorbo en nuestra relación con Dios. O sea que cada vez que nosotros nos vamos llenando de raíces de amargura, lo que estamos haciendo es
perdiendo la comunión con nuestro Padre. Sí, eso es triste. Y no solo eso, sino que estamos amargando a nuestra propia familia y a los seres queridos. Ahora vamos a ver por la palabra por qué nosotros somos quienes debemos iniciar el perdón. Según el Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el versículo 23 y en el versículo 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso en la iglesia de Jesucristo se ha vuelto algo muy común, que la gente va, entrega sus diezmos y sus ofrendas, y esta palabra la conocemos. Sí, pastor, yo la conozco, sí, pero sí la estamos practicando. Sí, nosotros estamos llevando el diezmo y la ofrenda con un corazón sano, con un corazón renovado. Esa es la pregunta que cabe en esta noche. Y y la persona parte desde el punto de vista, pero si el que me ofendió fue él. Y el Señor aquí le está pidiendo que seas tú, con esa humildad y con ese amor, que vaya y le pida perdón a ese hermano. Que está pidiendo el Señor? Que le ayude a dar ese paso para que él pueda ser liberado. Ahora, ¿cuántos más nosotros que conocemos la palabra? Amén. Se supone que nosotros conocemos la palabra, debemos iniciar el perdón. Ahora, ¿qué dice el libro de Marcos en el capítulo 11, versículo 25? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que la palabra me está diciendo que cada vez que yo entre a la oración, lo primero que debo hacer es perdonar. Perdonar. Si hay algo, si hay alguien por lo que yo deba perdonar, hacerlo antes de entrar a hablar con mi Padre. Yo creo que eso es apenas lógico. Nosotros no podemos llegar al lugar santísimo con un corazón contaminado. Dice la palabra de Dios, sobre todo, guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Eso está escrito. Ahora, ya sea que nosotros seamos ofendidos, como dice mi esposa, o que nosotros fuéramos los que ofendimos, lo correcto sería buscar el perdón a quienes cometieron la ofensa, o si nosotros la cometimos con alguien. Ayer estuvimos hablando en la iglesia acerca de la ofensa, y no es que me esté saliendo del tema, pero yo creo que es un punto aquí buenísimo, importante para anotar. Estamos pasando tiempos donde la gente se ofende por todo. La gente se ofende hasta por lo que tú te viste, por lo que tú usas. La gente se ofende por lo que tú opinas. La gente anda ofendida. Y eso es ofensas y ofensas y ofensas, cuando la palabra lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Pero eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día. En el punto 7 dice, el perdón es un mandato. O sea, nuestro Señor no nos dijo, si quieren vayan y perdonen. No, es una orden. Para aquellos que fuimos militares tenemos claro lo que es una orden. Una orden en la vida militar es, yo no sé usted cómo va a hacer, pero usted la cumple. Gateando, de rodillas, de pie, con lluvia, con barro, sin lluvia, pero usted la cumple. Ese es el cumplimiento de una orden. Aquí dice, el perdón es un mandato. Si usted hasta ahora me está escuchando y usted pasó por un batallón militar, usted tiene claro de qué le estoy hablando, que es una orden. Las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Dice que el que los confiesa y se aparta. Pero no es que lo confieso, me aparto y la semana que viene estoy en otro peor. No, los confieso, me aparto y demuestro o hago, como dice el libro de Mateo, dignos frutos de arrepentimiento. Dice, a los que cometieron o con los que cometimos la ofensa, eso ya quedó claro. Y es buscar a la persona que le hicimos daño o buscar a la persona que nos hizo daño.
y llegar al perdón, porque el perdón es un mandato. Según el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, debemos examinar nuestro propio corazón, no el de la otra persona. O sea que cuando yo busco perdón, no lo estoy buscando por el bienestar de la otra persona, lo estoy buscando por el bienestar mío, por mi relación con Dios, por mi salud física, por todo lo que a mí me afecta. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 7, ¿qué dice? El juzgar a los demás, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar tu paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, yo creo que esta lectura no amerita mucha explicación. De hecho, en el mundo la dicen con mucha frecuencia, pero una cosa es decirla, una cosa es conocerla y otra cosa es aplicarla. Es muy fácil ver la paja que hay en el ojo del prójimo, pero es tan difícil poder ver la viga que hay en nuestro ojo. A veces nosotros creemos que en los ojos nuestros no hay ni siquiera una paja, pero la palabra está diciendo que lo que hay en nosotros no es una paja, es una viga. Y una viga, yo creo que para poder ver hay que apartar todo el rostro si queremos ver cuando hay una viga delante. Y si es una viga de acero, ¡ay, mi madre! Es todavía más grande. Pero dice el libro de Lucas en el capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, el doctor Lucas nos está diciendo lo mismo que dijo el Evangelio de Mateo. Nosotros no debemos juzgar para que nadie nos pueda juzgar a nosotros. Dicho de otra manera, ¿para qué nosotros criticamos? No, si no nos gusta que nos critiquen. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es no criticar. Dime. En este momento estaba recordando precisamente cuando recibimos la noticia de que a mi hermano lo habían asesinado por robarlo. Recuerdo que nosotros sentimos que era algo muy injusto y sobre todo pensábamos cómo se lo íbamos a decir a nuestros padres, en especial a mi madre que estaba tan delicada en ese momento. Y yo recuerdo que cuando ellos fueron al sepelio, porque pues yo me quedé con mi papá y me sentía muy triste porque no los podía acompañar, pero en el fondo sentía alegría de saber que quedándome con mi papá, mi mamá podía ir y hacer esa despedida que ella le podía hacer a su hijo, ya que era en otra ciudad. Yo recuerdo que esa noticia llegó en la noche. Nosotros sí, en la noche, y nos tocó pues comprar tiquetes y todo eso al escondido de mi mamá, y ella sentía que algo raro pasaba y sentíamos que cómo se lo íbamos a decir si ella estaba tan enferma y no podía descansar. Entonces decidimos dejarlo para el día siguiente, y muy temprano en la mañana me tocó decirle y ver su rostro y cómo se sintió en ese momento de saber que le habían matado a su hijo. Y ella decía, yo sentía en mi corazón que había pasado algo muy, muy duro. ¿Por qué? Claro, porque su corazón de madre sabía que algo pasaba. Siente que algo pasa, y más cuando sabe que le están arrancando la vida a su hijo. Y después de todas esas situaciones que ellos fueron, que dio mucha lidia para que lo entregara porque había sido asesinado, y que ella estuvo prácticamente 3 días en Barranquilla, y cuando ya regresó, recuerdo que uno de mis hermanos, Carlos, me mostró el video donde habían cogido al asesino
al sicario, que uno de los sicarios, porque eran dos, en el momento en que él se fue a subir a la moto, un taxi se atravesó y él cayó al suelo. Y yo me puse a ver ese video y yo veía cómo le daban patadas por delante, por detrás, y él lo único que hacía era protegerse con su mano la cara. Y yo sentí dolor y yo decía, Señor, a ese hombre lo deben de haber dejado golpeado, quizás sus riñones hayan quedado mal por esas patadas, porque la gente estaba furiosa, porque ellos sentían que habían quitado una vida, y una vida linda, porque a mi hermano lo amaban, todo el mundo lo amaba. Entonces todo el mundo sintió que era una injusticia y todo el mundo quería hacer justicia por mano propia. Amor, lo que pasa es que cuando una persona muere de una forma violenta, asesinada, pero nosotros sabíamos, o la familia sabía, que andaba en malos pasos, se convierte en algo como normal. Pero cuando un ser de nosotros es asesinado solamente por quitarle lo que él llevaba, que le pertenecía, eso sí se convierte en dolor. Claro, y también que pudimos ver que prácticamente no se llevaron nada. Y después nos dimos cuenta que realmente lo que querían era asesinarlo, por la forma tan cruel que lo hicieron, la forma de los tiros que era en su cabeza, en su pecho. Nos dimos cuenta que realmente lo que querían era asesinarlo. Y yo siento que ese dolor y esa cosa que en ese momento yo sentía, yo personalmente, el solo hecho de ver el daño que le estaban haciendo, sentí misericordia por él y sentí que no, o sea, yo decía, Señor, perdónalo, porque sé que él estaba quizás haciendo un trabajo, él no sabía lo que estaba haciendo, digámoslo en el buen sentido de la palabra. O sea, porque no tenías al Señor en su corazón. Dicho de otra manera, tú en ese momento, cuando viste el video, estabas perdonando al que le quitó la vida a tu hermano. Sí, sí. Y siento que ha sido tanto que él fue a la cárcel y ni siquiera nos hemos apersonado, ninguno nos hemos apersonado de este muchacho que ha estado en la cárcel, que en este momento hasta pienso que pudo haber salido, porque, o sea, es como no querer vivir el dolor y a la hora la verdad no querer saber por qué lo hicieron, porque en realidad nosotros sentimos que no era por robarlo, nosotros sentimos que fue alguien que quiso hacerle daño, quizás por no dejar salir a la luz algo que estaba. Bueno, pero lo más importante aquí es que tú pudiste experimentar el perdón, experimentaste el dolor, pero gloria a Dios que tú conocías la palabra, que el Espíritu Santo está contigo, está con todos nosotros, y que el Señor te redarguyó en ese momento, poniendo ese corazón misericordioso, y que, gloria a Dios, mi amor, y yo te doy gracias por ese testimonio. ¿Qué tal si hacemos una pequeña oración? ¿Te parece? Sí, me parece. Padre, hoy estamos aquí, Señor, mi esposa María Diner y mi persona en esta estación radial Rey de Reyes Radio, y queremos agradecer, mi Rey, la vida de los pastores Vázquez, Señor, Pastor Isaías, Pastora Margarita, Isaías Junior, Señor, que se perfila como un tremendo hijo de Dios que predica su palabra, Señor. Hoy queremos darte gracias por este ministerio. Gracias, Señor. Gracias por esas personas que se han tomado un tiempo para escuchar, para ser edificados en la palabra, Señor. Yo te pido que les bendiga, Señor. Y si hay alguna persona en esta hora que nos está escuchando y siente que hay raíz de amargura en su corazón, hoy te las entregamos a ti, mi Rey. Señor Jesús, dice tu palabra que nosotros no podemos ir al Padre si no lo hacemos a través de ti. Por eso, Señor, en esta hora yo te quiero entregar todos esos corazones que a esta hora experimentan dolor y tristeza
por la pérdida de un ser querido, por la ofensa que hayan recibido de otra persona. En esta hora, Señor, los presentamos ante el trono de tu altar. Te los entregamos a ti, mi Rey, para que seas tú tomando el control de esas personas, para que sea tu Santo Espíritu dándole la paz y la tranquilidad que ellos necesitan. Yo bendigo a todos los oyentes que sacaron su tiempo para ser edificados y empoderados de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque sacaron de su tiempo para escuchar algo que como parejas, como seres humanos y como pastores, pero más como hermanos de la fe, teníamos nosotros en nuestros corazones para entregar. Gracias, Señor. Bendecimos este ministerio. Damos gracias por la internet. Damos gracias por toda la tecnología que nos permite hoy día alcanzar otros corazones. En el nombre glorioso de Jesucristo, mi Rey, yo te doy gracias por esta bellísima oportunidad, por este privilegio. En el nombre de Jesús, los pastores de esta casa radial, mi esposa y yo, decimos amén, Amén y amén. y amén.